Vamos a hablar con Sergio Berenstein, analista político, de lo que ha sucedido en el día de hoy. Berenstein, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por llamarme. Bien, bueno, tenemos entendido que está en Estados Unidos. Así es, exactamente. Ahí está, por eso el delay en la comunicación. Bueno, ¿cómo podríamos analizar en forma preliminar esto que ha ocurrido hoy para que la gente entienda la importancia y quizás también la gravedad de esta crisis que se ha desatado ahora en el gobierno de Macri? Yo creo que no hay una crisis, que no es una cuestión grave, al contrario, me parece que estamos simplemente ante el cambio de un funcionario, de un equipo que el presidente ya había advertido que podía sufrir retoques. Que no hay crisis lo expresan los mercados, no hubo ningún movimiento importante, ni el tipo de cambio, ni nada que efectivamente demostrase que hay una crisis, simplemente hay un reemplazo de una persona que fue importante durante el primer año de gestión, sobre todo la primera mitad de este año que pasó. Luego yo creo que, como dijo el jefe de gabinete, Marcos Peña, había estilos distintos de gestión. El presidente busca un trabajo muy compacto de equipo y tal vez por cuestiones de personalidad o de práctica, esto no ocurría con la fluidez que pretendía el presidente en el caso de Alfonso Pratgay. Yo creo que no hay diferencias ideológicas, por ejemplo, o digamos, no hay ningún cambio en la política, ¿no? Hay un cambio simplemente en la persona del equipo. O sea, ni el qué ni el cómo se rectifica con este cambio. De hecho, Luis Caputo forma parte del equipo de Pratgay y es amigo personal de Pratgay. Y en el caso de Duhovne es una persona que se incorpora al gabinete, me parece que va a tener una responsabilidad muy grande, sobre todo en materia de repensar el sistema tributario, la cuestión previsional. Es alguien que tiene muy buena comunicación dentro y fuera del país con los principales operadores del mercado financiero y de la economía real, con lo cual yo creo que gana versatilidad también en el gobierno en materia comunicacional. Acá hay otra pregunta para hacerse, y es si la estrategia que definió el presidente a comienzo de su gestión y que ratifica ahora con estas modificaciones es la correcta o no. Pero es una pregunta que excede este reemplazo, va más allá del corazón de la política económica, es decir, un gradualismo extremo sin esfuerzos fiscales significativos, por lo menos en los primeros 2 años de gestión, con la idea de que la economía debería rebotar. Veremos si esto ocurre, con qué dimensión. Eso me parece son preguntas más de fondo, pero en términos de los intérpretes no creo que haya ningún motivo para llamar esto una crisis, simplemente es un reemplazo. ¿Cuánto pudo haber influido también la marcha de la economía en la salida de Pratgay? Digamos, estos últimos meses los indicadores no han sido buenos, ha habido caídas prácticamente en todos los rubros, y está el tema de la inflación también. Bueno, yo creo que son cosas separadas, ¿no? La inflación, cuando uno anualiza lo que ocurrió en los últimos 5 meses, está dentro de la meta que se propuso el gobierno para el año próximo. O sea, desde agosto en adelante, la inflación se desaceleró muchísimo. Es cierto que en términos de crecimiento de actividad económica, el país no está reaccionando y efectivamente hay síntomas de una muy leve reactivación en las últimas semanas. Nada extraordinario, con lo cual también empezamos el año 2017, un año electoral, con muchas dudas respecto a la cuestión de la actividad económica. Pero yo creo que hay que separar la paja del trigo. Me parece que en todo caso tengamos en cuenta que es difícil culparlo a Pratgay de la estrategia, porque la estrategia fue definida por el presidente. El Poder Ejecutivo en Argentina es unipersonal. Y en este caso el presidente dividió mucho el gabinete, tiene 22 ministros y hay otros cargos de colaboradores que tienen rango de ministro, como los 2 vicejefes de gabinete, precisamente para él reservarse la definición del qué y del cómo. Él delega la ejecución de la política, pero no delega en absoluto la definición estratégica de cuáles son los objetivos y cuáles son los métodos. En este caso, por eso hubo una ratificación de objetivos y de métodos. Hubo un cambio de intérpretes nada más. Y yo creo que esto es, en todo caso, lo que hay que destacar de este episodio, y en todo caso, poner el interrogante precisamente de esta definición estratégica de lo que ha hecho el presidente a comienzo de su gestión, porque hay algunos que dudan de que sea el camino correcto para que la Argentina vuelva a crecer. Yo creo que ese, en todo caso, es otra discusión, tal vez más importante que la mera, el mero desplazamiento de un funcionario y su reemplazo por otro de su mismo equipo, o un desdoblamiento de un ministerio que ya era débil, en todo caso para incorporar una persona muy prestigiosa, que le agrega capacidad comunicacional, pero no cambio
digamos, ideológico, ni cambio en el sentido de la orientación de la política económica. Usted recién lo mencionaba, utilizó la palabra gradualismo. Se escuchó mucho eso hoy, se escuchó también con la renuncia de Isela Costantini. Hay una mirada sobre lo que ha pasado y es que, bueno, lo que puede llegar a venir a partir de ahora es quizás un ajuste un poco más profundo que ni Costantini en Aerolíneas ni Prat-Gay en el Ministerio de Economía habían llevado adelante. ¿Usted coincide con esta mirada? No, en absoluto. El Congreso votó un presupuesto, lo votó por amplio consenso en ambas cámaras. Ese presupuesto define el lineamiento de la política económica para el año próximo, con lo cual el margen de maniobra que tiene la administración para hacer modificaciones a ese presupuesto es muy limitado. Tomamos el caso de Aerolíneas. Aerolíneas tiene un déficit de aproximadamente $400 millones. Es una cifra exuberante para lo que es la Argentina, es una enorme cantidad de dinero y a la vez es irrelevante teniendo en cuenta el volumen del déficit fiscal en Argentina, que es de $35.000 millones. Claro. 7% del producto cuando uno toma nación, provincias y municipios, 5%, un poquito menos si uno toma nada más que la nación, o sea, el gobierno federal. Con lo cual, digamos, uno no puede, de este punto de vista, echarle la culpa a Aerolíneas del déficit. Es una contribución más a un desastre heredado por este gobierno, que este gobierno en todo caso está intentando arreglar de forma gradual. En el caso del Ministerio de Economía, el presupuesto, la ejecución presupuestaria no está a cargo del Ministerio de Economía, está a cargo de la Jefatura de Gabinete de la reforma constitucional del año 94. Y otra vez, el presupuesto que votó el Parlamento no incluye un ajuste, todo lo contrario. Este gobierno lo que hizo fue concentrar el esfuerzo, en todo caso, en dos áreas muy importantes, que son el área social y la obra pública, es decir, los sectores más vulnerables, y algo que para el presidente es una prioridad, que es modificar o modernizar la infraestructura argentina, sobre todo en materia de ferroviaria, vial, portuaria, etcétera. Ahí, lejos de haber un ajuste, hay un aumento del gasto público. Lo mismo ocurre con los jubilados. En todo caso, lo que está haciendo el presidente es evitar que se mantengan gastos superfluos en muchas áreas. Esta es otra historia, no es que hace un ajuste, hay en todo caso un intento de mejorar la calidad del gasto público. Las diferencias son muy significativas. Marcos Peña lo descartó cuando hizo la conferencia de prensa en el día de hoy, que esto no se debe a internas en Cambiemos, pero sí era evidente que Prat-Gay mantenía diferencias con varios miembros del gabinete, incluso con el propio Peña, y bueno, y fueron públicas las diferencias que había de políticas con el presidente del Banco Central. ¿No jugó esto tampoco en la salida del funcionario? No, yo creo que no hubo diferencias con el presidente del Banco Central, tiene roles distintos. El rol del presidente del Banco Central es bajar la inflación y el rol del ministro de Economía es que vuelva a crecer la economía. Había, en todo caso, debate respecto de la cuestión de la tasa de interés, pero no había una disputa personal ni mucho menos. Se llevaban muy bien, tenían reuniones quincenales, se respetaban mucho profesional y personalmente. Me parece que se hizo una exageración y una gran historia de algo que simplemente era una cuestión de matices respecto de la velocidad de reducción de la tasa de interés para y paso de la reducción de la inflación, el control de la inflación. En todo caso, tengamos en cuenta que el presidente del Banco Central también fue designado por el presidente y hace poco tuvo la ratificación del Senado, con lo cual, digamos, la autonomía del Banco Central recién ahora está asegurada por una cuestión institucional. Pero yo creo que hay que marcar ahí que no hay una diferencia de fondo, sino en todo caso instrumento de política económica. Esto no es un dato menor, ¿no? Yo creo que en todo grupo humano, en toda actividad hay desgastes personales y hay problemas, en todo caso, de integración a un equipo de trabajo, sobre todo en un sistema tan fragmentado de poder o de toma de decisiones como el que dispuso el presidente Macri. Uno puede criticar ese sistema o no, pero me parece que aquí hay que definir la palabra interna. ¿Qué significa interna? Estamos acostumbrados en Argentina a que las internas estuviesen caracterizadas por pujas personales de poder. Sí. Aquí no hubo eso. Acá no hubo, digamos, pujas de poder. En todo caso, hubo matices distintos o dinámicas comunicacionales distintas. Eso pudo haber habido, pero de ninguna manera hubo disputas, digamos, como vimos en otras circunstancias, tanto, por ejemplo, en el gobierno de Menem, con el gobierno de la Alianza, ni hablar con los Kirchner, cuando había peleas muy intensas en distintos sectores, por ejemplo en su momento entre De Vito y Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Esto nunca se dio en el gabinete actual, es muy homogéneo, es un gabinete de presidente, el presidente es el que lleva la batuta, insisto, define el qué y el cómo, delega en todo caso la implementación,
en ese contexto los problemas personales ven acotados en todo caso a la forma de funcionar del equipo de trabajo, que fue el énfasis que hizo hoy el jefe de gabinete. Bernstein, muchas gracias por este análisis. Al contrario, gracias a ustedes por el llamado. Sergio Bernstein, analista político, está en Estados Unidos, por eso el delay en la comunicación, analizando la salida del ministro de Hacienda y Finanzas conocido en el día de hoy.